Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la organización por haber pensado en la conferencia de decanos. Y quiero excusar también que no esté el presidente. Aunque yo tenga un cargo muy grande, según ha dicho Merced, pues tendría que haber venido el presidente, pero está en Cuba. Él dice que trabajando, no lo sé. Bueno, vamos a comenzar. La larga evolución que ha tenido la atención farmacéutica para implementarla en los planes de estudios, con todos los problemas que hemos tenido, como ha dicho Juan, pues tenemos un corsé que son 300 créditos. La evolución histórica, pues del trabajo de 1990, en cuando se empieza a hablar de la atención farmacéutica, pues han pasado la friolera de 22 años. De tal modo que ahora ya las 20 facultades de farmacia que existen en España tenemos atención farmacéutica. Esto a ustedes les parecerá mucho tiempo, pero bueno, las cosas de palacio van despacio y hay que tener en cuenta que para la universidad esto es un escaso periodo de tiempo. Pues para implementar algo en un plan de estudios hay que tener, primero, el pensamiento de que es una doctrina desarrollada suficientemente y segundo, que los estudios que se implanten tengan una duración determinada. Pues en los últimos años llevamos 4 planes de estudios y esperemos que no tengamos más. En 1993 se crea en España el primer grupo de atención farmacéutica en la Universidad de Granada. Y al año siguiente, ya en el 94, se crea la Red Europea Pharmaceutical Care Network European. A continuación, la atención farmacéutica empieza a enseñarse en las universidades españolas. Como posgrado, empieza el máster en la Universidad de Granada y a continuación, sin otra facultad de farmacia implementando máster o títulos propios, ahora ya para liar un poco más, ya hay diferencia entre título propio y máster, en las facultades de Sevilla, Barcelona, Navarra y los dos CEUs, la Cardenal Herrera de Valencia y San Pablo CEU de Madrid. Esta evolución, a continuación, en el año 96, la Conferencia Nacional de Decanos empieza a hablar de la atención farmacéutica y en Barcelona pide a sus asociados, es decir, a las facultades de farmacia que existían en ese momento, que se hagan los trámites para la inclusión de la disciplina de atención farmacéutica en los futuros títulos. En 1999, 3 años después, ven ustedes que la cosa va despacio, la Asociación Europea de Facultades de Farmacia, que en ese momento estaba presidida por el profesor Florence, decano de la Escuela de Farmacia de Londres, elabora el informe en el cual aborda que la atención farmacéutica se implante en todos los planes de estudios. Es curioso que mientras que ellos decían que había que poner la atención farmacéutica, hoy día en muchas universidades inglesas no existe la atención farmacéutica, pero él empezó en el 99. Ya en el año 99 empieza en España a tener importancia la atención farmacéutica. Se celebra el primer congreso en San Sebastián en octubre del 99. Es decir, los farmacéuticos comunitarios van teniendo interés por la atención farmacéutica, mientras que a las universidades todavía íbamos más despacito, íbamos por el 99. Esta evolución histórica viene y se trastoca todo con el famoso Bolonia. El proceso de Bolonia, que se inicia en el año 99 y dan de plazo hasta el 2010 para implementar todos los planes de estudios, y era un proceso de convergencia de tal forma que se permitía el intercambio, se facilitaba el intercambio de estudiantes y titulados entre todos los países de Europa. Se crea el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, las famosas siglas que ustedes han visto en todos los periódicos, EEES, y se incorporan países no solo de la Unión Europea, sino también países fuera de la Unión Europea, de tal forma que hay 45 países hoy en día que están dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, de tal forma que todos los títulos son homologables. Se supone que todos los títulos tenían que ser similares, pero los decanos muchas veces nos reímos de esto de la convergencia, porque a lo mejor convergemos perfectamente con la Universidad de Berlín, pero no convergemos, por ejemplo, la Complutense con Alcalá de Henares, que la tenemos a 35 kilómetros. Es decir, los planes de estudios no se parecen en nada, pero tenemos todos convergencia. ¿Famoso Bolonia? Bueno, pues el Bolonia es una ciudad, saben ustedes, del noreste de Italia, que era famosa antiguamente por la universidad, es la más antigua de Europa, aunque había otra universidad un poquito antes, pero desapareció, en Albania,
La ciudad famosa, le llaman la ciudad roja, no solo porque es la sede del Partido Comunista Italiano, sino también porque los techos de toda la ciudad son rojos. También le llaman la ciudad gorda, porque el producto más famoso de Bolonia es la mortadela, pero hoy en día todo esto se ha quedado en nada y es famosa por el famoso documento de Bolonia. ¿Cómo surge? Pues empieza en 1988, con la Carta Magna de las universidades que se reúnen allí en Bolonia y principalmente estudian la autonomía de las universidades, autonomía entre comillas, porque siempre por encima está el Estado que te pone unas restricciones determinadas. Investigación, favorecer la movilidad de nuestros titulados y equivalencia entre planes de estudios. A continuación, 9 años después, fíjense ustedes cómo las cosas de Palacio van despacio, se hace la declaración de Lisboa y vuelven a estudiar los planes de estudios y fundamentalmente aprueban el reconocimiento de las calificaciones universitarias y separando los estudios universitarios en 3 franjas: el acceso, el grado y el posgrado. En 1998, en la Sorbona, se juntan Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido y hablan ya de la equivalencia de títulos, equivalencia de créditos y la armonización de los planes de estudios. Todo muy bonito porque, vuelvo a repetir, que no hemos armonizado nada. Pero bueno. El sistema de los 3 ciclos pasa a 2, grado y posgrado. Aparece la primera palabra famosa en el Espacio Europeo de Educación Superior, ECTS. Son créditos de transferencia europeos, según el sistema europeo. Bueno, pues en España, como nuestros alumnos son diferentes, no sé si saben ustedes lo que dicen ellos, lo que es ECTS. Estudia, colega, tú solo, porque dice que los profesores no damos clase y ellos son los que hacen los trabajos. Bueno, eso es el que es fino, el que no es fino ya saben ustedes lo que puede significar la C, ¿no? Y además el conocimiento de idiomas para que sea fácil el trasvase de un estudiante de un sitio a otro. Bueno, pues todo esto se organizaron diferentes huelgas, todas las universidades estaban con follones y hasta en la prensa salían las fotos, pero también los chistes, que luego veremos alguno. ¿En qué consiste en realidad estar en Europa? Pues nada más que es armonizar los sistemas universitarios de los distintos países del sistema europeo, de la Unión Europea, pero respetando siempre la diversidad cultural y la autonomía universitaria de cada país. Es decir, que el estudiante de un país determinado va a tener unos ciclos, es decir, grado y posgrado, el SET, que es el suplemento europeo al título, en el cual van incluidas todas las actividades que ha hecho el alumno durante su carrera, los ECTS, favorecer la movilidad del estudiante y, sobre todo, que todos los estudios tengan una calidad determinada. Es decir, todo eso dirigido, como ha dicho antes Alicia, a la adquisición de competencias, no conocimientos. Ahora ya no se hablan de conocimientos, siempre son competencias. Todo esto con un sistema de transparencia y garantías de calidad, de tal forma que se favorece la movilidad de trabajadores dentro del espacio europeo. Vamos ahora al chiste. Forges publicó en los periódicos del lío que era Bolonia con los ECTS, pues digo, tienes un plan Bolonia en la coronilla. Sinceramente, yo creo que nadie sabía lo que era Bolonia hasta que lo hemos puesto en marcha. Seguimos con los referentes de la atención farmacéutica en los planes de estudio de farmacia. Primero, el libro blanco del título de graduado en farmacia. Este es un libro publicado en el año 2004 por la ANECA. La ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Es la que nos trae por la calle de la amargura a todas las universidades, porque todo lo que hacemos tiene que pasar por la ANECA. Este libro blanco se editó en ese año y se había hecho durante 2 años anteriores por los decanos de la Facultad de Farmacia que se reunían cotidianamente. El Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, pues los decanos pueden decir mucho, pero el que tiene la última palabra es el Ministerio, y este Ministerio publicó el 3 de julio de 2008 la Orden CIN. La Orden CIN es, como había dicho antes Juan, en la que nos decía lo que teníamos que hacer. Usted tiene 300 créditos y tiene que dar 20 de matemáticas y física, 40 de historia, 37 lo que sea, y 30 de prácticas tuteladas y trabajo fin de grado. Es decir, nosotros nos dejaron bastante para poder optar. Me parece que de los 300 créditos nos dejaban 60 para poder dar la optatividad y nada más, te lo decía el Ministerio.
los trabajos de la Conferencia de Decanos de la Facultad de Farmacia y la Asociación Europea de Facultad de Farmacia. Estos son todos los referentes que van a hacer que al final, verán ustedes, exista la atención farmacéutica. Esta es la portada del libro blanco y en el libro blanco se recogía ya los diferentes manifiestos de los decanos. El primero fue el manifiesto de Coimbra, en el cual se adopta una posición conjunta de las facultades de farmacia de España y Portugal sobre la enseñanza universitaria, y se dice, textualmente, lo pongo ahí, que la introducción de la materia de atención farmacéutica a los estudios de grado, de conformidad con las recomendaciones de la FIP y del grupo farmacéutico, es objeto del cuarto apartado, en el cual se dice que hay que incluirla. Igualmente, 3 meses después, en La Laguna, es el manifiesto de La Laguna, en la conferencia de los decanos de la Facultad de Farmacia Europea, que dice que el plan de estudios debe asegurar que la atención farmacéutica enfocada al paciente sea parte obligatoria del mismo. Estos manifiestos se recogen en el libro blanco, manifiesto en el que, como verán ustedes, esto de obligatoria es muy relativo, porque algunos lo tienen y otros no lo tienen. En el libro blanco ya se incluye expresamente esta frase: la atención farmacéutica posee una importante finalidad práctica y por ello se considera necesario que en la docencia intervengan profesionales de reconocido prestigio y competencia en el ámbito farmacéutico, coordinados por el profesor o profesores a los cuales el departamento correspondiente o bien la Junta de Facultad o de centro asignen la docencia. Es decir, que están diciendo ya que no tienen por qué ser los profesores de universidad, sino son especialistas, farmacéuticos comunitarios, los que deben estar al cargo de las asignaturas de atención farmacéutica. La orden del Ministerio, la orden CIN, ahí ven ustedes el módulo de prácticas tutelares y trabajo de fin de grado, del mismo modo que no dice nada de la atención farmacéutica como asignatura, sí lo pone como una de las competencias que tiene que tener el alumno. Ven ustedes ahí, proporcionar atención farmacéutica a los pacientes. Pero todo esto dentro del módulo de las prácticas tutelares. No dice nada de la atención farmacéutica, a pesar de que la Conferencia de Decanos había sugerido la obligatoriedad de poner la atención farmacéutica. Bueno, pues con todos estos antecedentes podemos ver en este cuadro cómo queda la atención farmacéutica en España. Tenemos desde universidades que dan atención farmacéutica desde primero, ahí tiene usted la Universidad San Jorge, que en primero tienen 6 créditos, en tercero y en cuarto, a facultades que no la tienen como obligatoria, como por ejemplo la del País Vasco, la tienen como optativa. Pero eso sí, prácticamente casi todas tienen alguna asignatura de atención farmacéutica como tal, o bien dentro del módulo de prácticas tuteladas, como por ejemplo La Laguna, Santiago de Compostela, y ahí tenemos, perdón, bueno, hay otra que también, por Murcia, sí. Es decir, estas son Murcia y la Europea de Madrid, que lo tienen no como asignatura, sino dentro del módulo de atención farmacéutica, de prácticas tuteladas. Las demás, obligatorias o optativas, todos más o menos lo tenemos, y casi siempre en elevados cursos de la carrera, en cuarto o quinto. En la Complutense de Madrid la tenemos como asignatura obligatoria. Aquí ven ustedes la ficha de atención farmacéutica, la imparten farmacéuticos comunitarios, que los tenemos como profesores asociados, no de práctica tutelar, son profesores asociados exclusivamente para atención farmacéutica, pertenecen al departamento de farmacología y están coordinados por la vicedecana de alumnos, que es profesora de farmacología. Entonces ven ustedes aquí los objetivos fundamentales de la ficha. Es decir, analizar la farmacoterapia, identificar y resolver problemas, describir los conceptos de sustitución, etc. Es decir, ven ustedes que los aspectos fundamentales que tiene la atención farmacéutica. Y como siempre, todos estos objetivos deben conducir a unos resultados. Resultados que son tener conocimiento de los conceptos relacionados con la farmacia asistencial. Dispensación activa, palabra que no me gusta, igual que a muchos de ustedes, porque la dispensación ya debe ser activa. Es una repetición: dispensación activa, indicación, aplicar la farmacia asistencial,
conocer y manejar las nuevas técnicas de comunicación, etc. Es decir, que creemos que la asignatura, pues bueno, son 6 créditos ECTS, saben ustedes que el crédito ECTS vienen a ser, aunque oficialmente son 25 horas, 15 son para tiempo del alumno, es decir, que son 60 horas lo que se dan de atención farmacéutica. No solo en la atención farmacéutica como tal asignatura, sino que también está incluida en las prácticas tuteladas. Nosotros tenemos un libro de prácticas tuteladas realizados por farmacéuticos comunitarios y también profesores de la universidad. Entonces, en este libro, en las prácticas que deben realizar los alumnos, ven ustedes que el capítulo 8 está dedicado única y exclusivamente a la atención farmacéutica, está realizado por una farmacéutica comunitaria, la cual se ha ido, era la presidenta de la SEFAC, Marichu, es la que ha hecho, o es hasta mañana, pues es decir, que tenemos una relación, según decían los manifiestos, con los profesionales de ciencia de la salud, porque nosotros sabremos mucho de química o de farmacología, pero a lo mejor no sabemos de esto, evidentemente. Y no solo en el grado, sino que también en los diferentes máster, aquí son algunos de ellos, el primero de ellos es el de Granada, que tiene 120 ECTS, el de Navarra, Cardenal Herrera Oria, y falta también el de Valencia, el que hacen por correo, online. Es decir, que esta es la situación. Ven ustedes que hemos tardado 22 años para poner la atención farmacéutica, pero bueno, como dice Juan, lo tenemos muy difícil, porque si ustedes saben lo que son los departamentos de la universidad, todo el mundo quiere dar mucho. Luego a lo mejor unos quieren darlo o no, pero todo el mundo quiere mucho. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.